¿Qué tenés para contarme de Javier Gerardo Milei y Luis Ignacio Lula da Silva? La semana pasada hubo denuncias cruzadas y algunos temores en Brasil específicamente, en Itamaraty, en lo que tiene que ver con la Cancillería brasilera y con lo que tiene que ver con la diplomacia local, por la posibilidad o el eventual temor de que Javier Gerardo Milei, en su viaje que tenía destinado a San Pablo, que finalmente estuvo el sábado pasado, en la convención de precandidaturas, de declaración de candidaturas en realidad del PL, del Partido Liberal, de Jair Bolsonaro, que está preso y cuyo hijo, Flavio Bolsonaro, es quien va a finalmente ser el candidato presidencial. En Brasil se hacen convenciones hasta ahora en precandidatos, en ese momento se decide, finalmente se oficializa la candidatura. Milei viajaba para esa oficialización de candidatura. Ahí lo tenés ahí con Flavio. Es lindo, Flavio. Con una podadora, que es una tijera. No, es, claro. Una tijera, por eso. Una tijera de arbusto. Por claro. eso. Van a podar el Estado, supongo que debe tener algún tipo de referencia de ese tipo. Entonces se planteaba la duda, el temor de, bueno, Milei puede venir, no hay problema, no es una visita de Estado, digamos, no viaja como presidente de un país a entrevistarse con el presidente de otro país, sino que viaja en términos personales a una convención partidaria, opositora en este caso, pero tenían el temor de que se cruzara la línea roja. La línea roja es cuando desde afuera un presidente de otro país tiene cierta injerencia en la política local. Algo que se le viene cuestionando mucho a Donald Trump, específicamente por la injerencia que ha tenido en elecciones en toda la región, por lo menos desde el año pasado, pero también desde sus anteriores candidaturas. Y cuando llega Milei a Brasil y empieza su discurso, ya todos los grabadores estaban prendidos esperando a ver qué iba a decir y qué iba a pasar. No decepcionó. Digamos, sí cruzó la línea roja, pero no decepcionó. Lo menos que hizo fue llamar a Lula de ladrón. Dijo, Me llama de ladrón. Sí, en realidad suena. Me llama de Bruno. Empieza su alocución, empieza a hablar en el micrófono y con el micrófono no le funciona el micrófono y dice, ¿qué mandó estos micrófonos? ¿El ladrón? Bueno, hay una especie de silencio. Cómico. Sí, pero es cómico para el quien entiende el chiste. Claro. Vos mirás la convención y la mayoría de los que estaban ahí presentes... El chiste hubiese sido, ¿quién mandó este micrófono? Lula. Sí, no entendí, es que no se entiende. Bueno, él sigue haciendo ahí sus chistes. Aparte no, claro, o sea... lo dijo en español, tipo, no deja de ser gente que habla portugués. Habla en español. Sí. Le Chicos, llama... tenemos video sobre tenemos video, a ver, lo escuchamos entonces. Los insultos de Milei, a ver, escucha. Che, los micrófonos estos, ¿quién los mandó a tocar? ¿El ladrón? El kirchnerismo. Silencio ahí. Es decir, la versión no pasa nada, ya fue. De el presidiario. Para colmo, la basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso. Bueno, ahí se refiere, lo último se refiere a Alberto Fernández, que lo fue a visitar en su momento. Alberto Fernández le respondió y le dijo, almuerzo sin carnes. Sí. Bueno, a ver, dos cosas. Presidiario, ladrón, basura socialista, todo ese tipo de declaraciones sobre el presidente brasileño Lula, que además candidato, por supuesto, presidencial, aunque en realidad todavía no se declaró su candidatura. Lula en ese mismo momento estaba en una convención también en San Pablo, pero para nombrar a Fernando Haddad, o para ungir a Fernando Haddad como el candidato para la elección local de San Pablo. Haddad Lula. Sí, Haddad. Exacto, el mismo. Para presentarlo como candidato dentro de la elección en San Pablo. Después le dice basura calma, primero se equivoca y después está leyendo ahí, ¿viste? Que está leyendo basura calma. Basura calma y en realidad era basura calva, por pelado. A Alexander de Moraes se corrige, que es el juez de la Corte Suprema, que finalmente tiene la causa judicial sobre Bolsonaro, pero que además es el que prohibió que Javier Milei visitara a Bolsonaro en su prisión domiciliaria en este momento. Igualmente a Jair Bolsonaro en este momento no lo puede visitar ni su hijo. Flavio Bolsonaro tampoco lo puede visitar y también fue prohibido porque lo utilizó como injerencia y como enviar comunicaciones políticas que las tiene prohibidas en este momento por su situación procesal y judicial, que recordemos que está preso en este momento por el intento de un golpe de Estado. No es que está preso porque se robó un auto. No, digamos, o sea, está preso porque cuando perdió la elección se la quiso robar y quedarse con el poder. Pienso, Bolsonaro preso, Cristina presa, Perú creo que tiene situaciones muy diferentes. No, ya sé, pero Perú creo que tiene a muchos presos. Sí, muchos presos. Como que es algo que pasa en Latinoamérica y acá sería me parecería inimaginable hay un Lacalle padre preso. Muchos analistas. Lacalle hijo preso. Muchos sectores políticos, pero también muchos analistas políticos
se preguntan hasta qué punto la judicialización de la política y el riesgo de que determinados sectores expresidentes, sobre todo, terminen presos, no daña la democracia y no es un riesgo, sobre todo cuando son, yo no voy a sobre saber todo quién cuando son diga, líderes de la oposición. Nuestros expresidentes se abrazan, hay gran democracia, pero tal vez sí. Bueno, tal vez sí. Pero Esto que Milei hizo en Brasil despertó un escándalo diplomático y tensó las relaciones entre Argentina y Brasil al mayor punto quizás en su historia, según el canciller brasilero directamente. Esto nunca pasó en la historia de mira eso. más de Se le acabó de pasar el 200 años de Son vínculo. iguales. Muy linda imagen. Entonces Mauro Vieira, el canciller brasilero, llamaron a consultas al embajador brasilero en Argentina, que tuvo que viajar, Julio Viteri, tuvo que viajar a Brasil para reunirse con el canciller brasilero y eventualmente están evaluando si se reúne también con Lula para ver qué acciones continuar. Históricamente Argentina y Brasil, incluso más allá de que estos últimos años han tenido presidencias encontradas o diferencias y demás, han mantenido una relación diplomática súper cordial y súper tranquila, al punto tal que el principal socio comercial argentino en este momento de libertarianismo extremo y todo lo que vos quieras, es Brasil. Entonces, Argentina no se puede dar el lujo de pelearse de esa manera con Brasil. De hecho, la mayoría de los analistas en Argentina y los sectores políticos de Argentina están cuestionando esto, al punto que algunos grupos legislativos sacaron una carta denunciando la actitud de Milei, exigiéndole que pida disculpas. En Itamaraty, en la Cancillería brasileña, están expectantes a un pedido de disculpas que Milei a priori dejó entrever entre sus voceros y entre sus periodistas cercanos que no lo hará, que no va a pedir disculpas por eso, que no tiene nada que perdonar. En este momento está en Perú, se fue a Perú a Asunción, hoy se produce la asunción de Keiko Fujimori en Perú. Entonces Milei está... También, futura presa, probablemente. Probablemente, en el marco de la ola de ascenso de algunos gobernantes de derecha, Keiko Fujimori, Alberto de la Espriella en Colombia y demás, Daniel Noboa en Ecuador, Milei está haciendo como esta especie de viaje y trata de funcionar, y también estos insultos en Brasil lo tratan de posicionar, o él trata de posicionarse como una especie de articulador de la derecha regional y local, casi como un vocero o tentáculo de Trump desde Estados Unidos como para el manejo local. Nunca se metió con Orsi, ¿no? No, que yo recuerdo no. ¿Y a qué pensás que se debe? Porque si se le anima a Lula, que lo necesita mucho más, No, ¿es pero por el temple tranquilo y calmado de Orsi? En la disputa por una región que vaya hacia un lado del otro. De hecho, en ese mismo discurso acusó dos cosas. El sábado estuvo ahí en Brasil y el domingo también estuvo haciendo un discurso en La Rural, en Argentina, donde habló sobre la campaña anti-argentina que se produjo en redes y dijo que fue sin ningún tipo de prueba, por supuesto, que fue financiada por Brasil y por México. ¿Sí? Entonces, el apuntar a Lula y a Sheinbaum en este contexto regional y de cambios políticos y de colores políticos de los diferentes gobiernos tiene que ver con la intención de posicionamiento y de... fan de Thatcher diciendo eso. ¿Qué tiene que ver? No entendí. O sea, él es más pro inglés que los de la campaña anti-argentina. Ah, sí, pero no importa, pero en su lógica, y podemos hablar de personas que hacen un discurso, que empiezan a atar puntos y en realidad no tienen mucha lógica, si querés, pero... No, bueno, no sé, no me hagas hablar, o sea, es muy difícil, o sea, no me gusta las personas cuando se... No. Bueno, entonces, en ese marco se genera esta crisis diplomática porque Milei intenta erigirse como el abanderado de la derecha en la región, posicionarse, y si disputa discursivamente, pero incluso con estos insultos, con Lula, es porque intenta erosionar la idea de que obviamente en el futuro gane Flavio Bolsonaro. Aún así, si me preguntás, y esto es psicologizando y sin pruebas, yo no sé si Milei quiere en el fondo que gane Bolsonaro. No lo sé. ¿Por celos? Porque no va a ser el favorito de Trump. Y Brasil es más grande que Argentina. Y eventualmente yo creo que Milei no querría perder su lugar de hijo pródigo de Trump. Bueno, ahora que vimos la foto con la podadora, sí. ¿Decís que se la llevó Milei? ¿O él dijo, mirá, yo tengo mi propio... no llevó motosierra, no es motosierra. Como que vos tenés la motosierra, yo tengo la tijera. Tipo, es como mi gracia. Y el otro tipo, yo me recalentaría si inventé esa estupidez y viene otro y me la copia, pero un poquito distinta. Puede ser. No. Me molestaría muchísimo como persona. Y este también es un teatrero como yo, le re molestaría, seguro. A menos que se le haya llevado él.
Por eso quiero saber el origen. No sé, no te puedo decir porque no sé Bueno, cómo pero salió. entonces, ¿por qué decís que no se mete con Orsi? Porque le parece... Me parece que un canario simpático. Y no, como que la verdad es que no lo sé. Se me ocurren al menos dos hipótesis a priori para pensar y explorar. Una es que Orsi no aparece como un faro regional progresista. Si bien dentro de un mes se viene una cumbre progresista muy importante acá en Uruguay que involucra a muchos legisladores y diplomáticos y personas del progresismo de México, de España, de Brasil y demás. Dale, decilo. Que me imagino si Mujica fuese presidente ahora, sí, ahí estaría sí. peleando Sí. tipo con el Mugrica este. Sí, me parece que tiene que ver con una exposición pública y una trascendencia Más por la fuera del figura, país. él no es como el país. Porque- No, para mí no es una cuestión del país, o sea, es una cuestión de, insisto, y ahí sí me parece que Brasil y México, a ver, la mayoría de los gobiernos de la región en este momento son de derecha, incluso los que están asumiendo ahora, salvando algunos. Ahora, en términos poblacionales, por la cantidad de población que tienen, por ejemplo, Brasil y México, no podrías decir que la mayoría de la población de Latinoamérica en este momento es gobernada por la derecha. Tendrías que por lo menos matizarlo por una cuestión de cantidad de población y territorios más grandes, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en este momento disputar con Lula, además de que se viene una elección presidencial de por medio, que puede efectivamente que si cae esta especie de faro regional que queda del progresismo o izquierda en la región, como es Brasil, a manos del bolsonarismo, es efectivamente un cambio y un viraje político regional. Ahora todavía está en disputa. Sí, y te iba a decir otra cosa. Sí. Pienso Dale. que acá no hay un posible Bolsonaro porque cuando estaba en la calle tampoco le chupaba, era como tipo, ¿y este zurdo? ¿Por la calle? Sí. O No, sea, bueno, nuestra derecha también es no más- le es cae más- tan bien a Milei. No le cae bien a Milei. Bueno, a ver, vos veías los discursos en donde La- estaban Milei y la la calle lo calle, pichaba. y la calle parecía centro-izquierda. O sea, sí. Igual acá al lado todos de son Milei. centro, max centro. Bueno, pero parecía y centro-izquierda adelante de- 2.0, esta vez es personal. De Milei o centro-derecha, pero muy timorato. Por eso, entonces, Muy ¿a ¿qué le centrado. vas a pegar? Predicción. No. Y otra cosa, este cambio de color no es solamente un cambio de color, digamos. En este momento Lula y Brasil se posicionan como por lo menos con dos grandes discusiones muy fuertes en términos de lo que está pasando en el mundo en general y en la región en particular, que tiene que ver, uno, la discusión y la puesta en valor del multilateralismo, o sea, continúa creyendo en la necesidad del concierto de naciones, de la Organización de Naciones Unidas, de conversar, de discutir y de ejercer la diplomacia y la organización entre países y no retraerse en términos internos. Eso por un lado. Y por otro lado, en términos de regulación, vamos a ponerlo en términos de regulación, pero podría ser un poquito más profundo, en términos de regulación de lo que son las tecnológicas y el sistema financiero y las apuestas online y demás, y tiene toda una corriente de legislación y de discusiones y de regulaciones en torno a un espíritu muy progresista que va a contramano de lo que está pasando a nivel global en muchos aspectos, salvo algunos lugares de la Unión Europea, pero que bueno, que no deja de ser un polo más lejano y ajeno a nuestra región. Sí. Tengo una predicción Dale. sobre Milei y sus apoyos en Uruguay. A ver. Va a haber una búsqueda mutua, pero para mí va a haber un pliego ahí con Pedro Bordaberry, Andrés Ojeda, Gabriel Gurméndez, y que ellos creo que y tal vez subía, y que ese grupúsculo que acabo de nombrar del Partido Colorado va a tratar de ocupar esa derecha miliquera, buquelista, mileísta, porque los blancos se han ablandado, viejo. Yo creo que históricamente eran más a la derecha que el partido de Valle, pero no veo a nadie con tanta fuerza como para agarrar esa posta, como sí veo muy envalentonados los colorados, y que son los que más guiños a Milei le han hecho, que por eso ahora para mí no le pega a Orsi, porque tampoco tiene nadie del otro lado con quien aliarse, pero para mí va a ir Pedro, se va a juntar, se va a tomar lo que sea que tome Milei, tal vez suma madera, va a charlar y va a haber una conexión ahí. Con Pedro. No con Ojeda. Pedro, no con todos. Ojeda y Pedro se van a tener que amigar. ¿Sí? De cara a las próximas elecciones, y sí.
¿O van a hacer un partido nuevo? ¿O No, subir no, uno? no sé, no sé. Yo creo que van a... O sea, sí, yo creo que los dos van a seguir siendo colorados y en tanto sean colorados van a tener que fingir amigarse por lo menos. Pero me quedé pensando mucho en lo que nos había dicho Fito, de que las próximas elecciones van a ser, Fito Garcés, van a ser más de izquierda y más de derecha. Y si bien las pasadas fueron centro y centro, o sea, Orsi y Delgado, las próximas es verdad que todo el mundo dice, ay, la calle, pero bueno, todavía, mira, ahí están cuando fingen que son amigos. Lo está como señalando. O la calle vuelve rederechizado, vuelve rancio y criticando todo y o bueno, a mí tampoco me parece que vaya a volver así, no es su estilo. O los colorados que tienen esos exponentes, a un Subí, a un Pedro, a un Ojeda que te defienda lo que haya que defender ese día, que pueden agarrar un sentimiento popular que para mí está creciendo, que es como el hartazgo. La radicalización, sí. No, puede pasar lo que pasa en Estados Unidos también, ¿no? O sea, que Luis... ¿Qué? Porque yo no veo a un Lacalle cerca de Trump, pero si hay como... Capaz que sí más un J.D. Vance, No, que no es lo mismo. No, o sea, por más que estén todo lo mismo, tampoco es lo mismo, ¿entendés? No es lo mismo, pero es bastante parecido. Bueno, Pedro y Ojeda se les cae la baba con Trump. Por eso, y a la calle no, porque la no. calle es blanco, nacionalista. Exacto. Entonces, tienen algo de que se de no ir a chupar medias. Claro, exacto. Sí.